Bueno, cambiamos de tema ahora y hablamos del cannabis medicinal porque el gobierno va a permitir el cultivo personal, también el expendio de aceite de cannabis en farmacias. Con este tema ya está con nosotros Fero Soriano. ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo están? Hola, Fero. Los veo muy elegantes hoy, ¿eh? Muchas Están gracias. muy bonitos los dos. Traje buenas noticias esta vez, muy buenas noticias. Para los que venimos siguiendo este tema hace muchos años. Como decías recién, Maru, estas noticias del autocultivo, el cultivo personal y el expendio en farmacias responde a la novedad que ayer comunicó el Ministerio de Salud de la Nación a un consejo consultivo conformado por médicos, usuarios, cultivadores, científicos del mundo del cannabis. ¿Por qué? Porque va a haber una nueva reglamentación de la ley que se votó en 2017 que permite el uso medicinal del cannabis. Esa ley fue una ley realmente muy mala que no resolvió los problemas y las demandas de los usuarios. Porque fue puntual para una dolencia determinada y punto, ¿no? Entre otras cuestiones tiene que ver con eso, Claudio, claro. Sí. En la reglamentación que hizo el macrismo en septiembre, el Ejecutivo, ¿no? El gobierno macrista en septiembre de ese año 2017, restringió mucho el acceso. Casi te digo que era casi prácticamente imposible acceder a la sustancia. Y solo de hecho podían hacerlo los que tenían patología, como patología la epilepsia refractaria. ¿Te acordás que hace un mes hablamos con una mamá de las convulsiones? Es verdad, funciona muy bien. ¿Por qué habían permitido solo la epilepsia refractaria? Bueno, porque es la dolencia con más evidencia científica, pero no es la única. Ahora se suman otras patologías. Se van a sumar los detalles de la reglamentación, que ayer se presentó como borrador, pero ya ha tenido acuerdo mayoritario de este Consejo Consultivo. Los detalles van a ir saliendo en resoluciones ministeriales una vez que se publique en el Boletín Oficial. Esto, según me dijo una muy alta fuente del Ministerio de Salud, se haría en los próximos días. Yo calculo que la semana que viene. A ver. Mirá, hacemos un repaso histórico rápido. La marihuana está prohibida en todo el mundo desde 1937, una cuestión absurda que si quieren otro día desandamos con mayor detalle, pero en los últimos años se fue aprobando el uso recreativo o mal llamado recreativo y también el medicinal, sobre todo el medicinal. Por ejemplo, la mitad de los 50 estados, más de la mitad, alrededor de 30 estados de Estados Unidos, que fue el país que la prohibió en 1937, ya tiene legalizado el uso medicinal. Eso también pasó en Canadá, pasa en Colombia, pasa en Uruguay, ahora está pasando en Argentina, en realidad desde marzo de 2017 que se sancionó esta ley, la 27350, pero como les decía recién, con una reglamentación muy complicada. Entonces, esa primera reglamentación recibió críticas y se destinaron, miren lo que pasó con el macrismo. Recibió críticas, pero de alguna manera fue un primer paso. Fue un muy buen primer paso para instalar el tema y empezar a cambiar la cultura. Pero ¿qué pasó, Maru? La gente se relajó, empezó a entender a partir de esa ley que la marihuana no era esa droga criminal que te hacían creer, que ayudaba sobre todo con fines terapéuticos. Entonces la demanda aumentó exponencialmente. Pero para esa demanda no había respuestas. Está bien, Los únicos que respondían a esa demanda eran los cultivadores solidarios, a riesgo de ir presos. Porque hoy quien Con tiene una pena de hasta 15 años de prisión. de entre 4 y 15 años de prisión por tener una planta. Y además por hacer con un fin solidario, ¿no? Porque acá no estamos hablando ni de venta ilegal ni de nada. Simplemente una producción de plantas y aceites para fin solidario. Yo le contaba a Claudio fuera de cámara, la Expo Cannabis del año pasado, se hizo en la rural, participaron 50.000 personas, yo estuve los 3 días. La mayoría de esa gente eran adultos mayores que buscaban una solución. Por ahí los jóvenes saben cómo acceder a la sustancia de manera clandestina, pero los adultos mayores no. Necesitan una receta, ir a la farmacia. Bueno, esto es lo que se está tratando de rever ahora con esta nueva De reglamentar. Claro, es que hubo una reglamentación, pero quedó muy corta por la restricción a las patologías y porque el gobierno nunca avanzó en la producción estatal, nunca avanzó en la importación, nunca amplió las patologías y además porque realmente no le dio interés. Lo que hizo esa ley fue calmar la demanda de la gente, pero nunca resolvió esa demanda. Fíjate el último ítem de esta placa. El año pasado el gobierno le había destinado menos de 1.000 pesos por día al Programa Nacional de Cannabis. O sea, no se podía hacer nada, además de un ministerio reducido a la Secretaría de Salud. Es decir, en toda esa reducción que hubo del Ministerio de Salud, quedó muy lejos este programa. ¿Qué va a pasar ahora con la nueva reglamentación que se va a seguramente publicar en el Boletín Oficial en los próximos días? Lo más importante y una de las cosas que reclamaban para esto es, sobre todo para resolver la cuestión urgente, porque una vez que después esté en las farmacias, probablemente la gente no necesite cultivar y va a acceder a una sustancia más segura a través de las farmacias su obra social. Se permitirá el cultivo personal o en red quiere decir a partir de asociaciones canábicas, se prevé el expendio en farmacias habilitadas, obviamente el cultivo también va a precisar de un registro, ¿no? Un registro, no es que cualquiera va a tener sus plantas y así porque sí va a poder cultivar, sino que va a estar registrado en un... Te vas a registrar diciendo, yo voy a producir porque necesito para esta patología, presentarás la documentación médica para... Exactamente, en un registro que se llama ReproCan. Entonces,
Todavía no está definido cuántas plantas vas a tener, pero ayer explicaban los expertos del Ministerio de Salud al Consejo Consultivo que no tienen tanta puesta la mirada en la cantidad de plantas que uno pueda tener, sino en la calidad de lo que vos saques, sobre todo en el uso con niños, que es riesgoso. La fabricación casera tiene sus riesgos, sobre todo en niños. Entonces, el gobierno quiere resolver ¿Va a haber un instructivo para esta gente para aprender a sacar este aceite de cannabis? Tengo entendido que lo que se extrae es el CBD, no el THC, que sería la droga alucinógena. Sí, lo que pasa es que hay toda una discusión larga. No es una discusión, sino que está comprobado científicamente. El THC también tiene propiedades terapéuticas muy importantes para determinadas patologías. El CBD no es psicoactivo, pero el THC ayuda mucho también con algunas patologías. Siempre hay un equilibrio entre las proporciones, ¿no? Bien. Todo eso se va a regular. El expendio en farmacias también, las farmacias van a poder fabricar. Lo que vos me preguntabas, perdón, del instructivo, también una cosa que está en la reglamentación, que no está en esta placa, tiene que ver con el trabajo que se va a permitir hacer entre las universidades y los cultivadores, que ya se hace de manera ilegal, pero por ejemplo en Rosario, en La Plata, incluso en algunas otras universidades del interior, ya los docentes universitarios están trabajando con los cultivadores justamente para que hagan una producción segura, con cromatógrafos, evaluando lo que las familias producen o las organizaciones producen. Se van a incorporar nuevas patologías, es decir, no va a ser nada más que la epilepsia refractaria. El gobierno aseguró la gratuidad del aceite para quienes no tengan obra social o prepaga. Y esto es muy importante, este último ítem es muy importante porque esto va a provocar que la gente cultive menos y acceda mejor a sustancias más seguras. El producto final sea más seguro. Que el producto final sea más seguro con una producción pública y estatal, puede ser público-privada como pasa en Jujuy, que es una empresa del Estado en asociación con una empresa estadounidense. No solamente la producción de plantas, sino la producción de aceite a través de los laboratorios públicos, que Argentina tiene una red de laboratorios públicos muy importante, nucleados en la ANLAB, y por ejemplo la provincia de Santa Fe ya viene reclamando poder producir aceites de manera pública, la provincia de Buenos Aires también tiene intención. Así que se viene un nuevo escenario, la verdad que es una muy buena noticia para miles y miles de familias, científicos, médicos y cultivadores que estaban esperando esto. Gracias, Fero, lo seguimos otro día. Por favor.